Hola, bienvenidos a mi video sobre lo que es la contaminación del agua. Yo soy Christopher Jared Hernández Lizardo y les voy a dar para empezar la introducción a lo que es el video. La contaminación del agua es uno de los problemas más graves que enfrenta Honduras y el mundo entero. En nuestro país, aunque contamos con abundantes ríos, lagos y costas, la calidad de estas fuentes está en constante deterioro debido a la acción humana y a la falta de medidas efectivas para su protección. Para comenzar, es importante recordar que el agua es un recurso vital y limitado. A veces creemos que nunca se va a acabar porque las vemos en todas partes, en los ríos, cuando llueve o cuando abrimos la llave en la casa. Pero en realidad es que el agua potable, la que realmente podemos beber y usar para nuestra vida diaria, representa apenas un 3% del total de agua del planeta, y gran parte de esa cantidad está congelada en glaciares o bajo la tierra. En Honduras, la situación es preocupante. Según datos de organizaciones ambientales, más de 1.2 millones de hondureños no tienen acceso a agua potable segura. Y aunque muchas comunidades dependen de ríos y quebradas para sobrevivir, esas fuentes están siendo contaminadas todos los días por basura, aguas negras, desechos industriales y químicos agrícolas. El agua contaminada no solo afecta a quienes la consumen directamente, también tiene un efecto en cadena, provoca enfermedades, destruye ecosistemas, reduce la producción de alimentos y afecta la economía del país. Por eso, en este video vamos a explorar a fondo el problema de la contaminación del agua en Honduras. ¿Qué es exactamente la contaminación del agua? ¿Cuáles son sus principales causas en el país? ¿Qué consecuencias trae para la salud, el ambiente y la economía? ¿Cuáles son algunos ejemplos visibles en Honduras? Y finalmente, ¿qué soluciones se pueden aplicar para frenar este problema? La idea es que al terminar este video todos tengamos más conciencia de lo importante que es cuidar el agua, no solo para nosotros, sino también para futuras generaciones. Bueno, una vez dicho esto, comencemos. ¿Qué es la contaminación del agua? Cuando hablamos de la contaminación del agua, nos referimos al proceso mediante el cual sustancias dañinas entran en contacto con ríos, lagos, mares o aguas subterráneas, alterando su composición natural. Estas sustancias pueden ser químicos, microorganismos, basuras, metales pesados, aguas residuales, entre otros. Lo importante aquí es que el agua deja de ser segura para tanto las personas como los animales y las plantas. Eso significa que ya no se puede beber ni usar para cocinar ni para bañarse sin correr riesgos de salud. Incluso a veces tampoco sirve para la agricultura ni para la ganadería, porque puede envenenar a cultivos y al ganado. Existen dos tipos de contaminación: contaminación puntual y contaminación difusa. La contaminación puntual ocurre cuando el agua se ensucia desde una fuente específica y localizada. Por ejemplo, una fábrica que tira desechos tóxicos en un río o una alcantarilla que descarga aguas negras directamente. Y la contaminación difusa es más difícil de identificar porque no viene de un solo lugar, sino de muchas pequeñas fuentes al mismo tiempo. Un ejemplo es el uso de fertilizantes y pesticidas en los cultivos. Cuando llueve, todos esos químicos son arrastrados poco a poco hasta los ríos y quebradas. Otra forma de clasificar la contaminación es según el tipo de contaminante. Está física, química y biológica. Física es cuando hay basura sólida, como plásticos, botellas, bolsas o vidrios flotando en el agua. Química es cuando el agua sostiene sustancias tóxicas como petróleo, detergentes, pesticidas, arsénico o mercurio. Y la biológica es cuando hay microorganismos como bacterias, virus o parásitos que causan enfermedades. Bien, una vez que hemos visto lo que es la contaminación del agua y sus características, hablemos de lo que son las principales causas de la contaminación del agua en Honduras. Pues en Honduras la contaminación del agua tiene múltiples orígenes. Algunos vienen de la falta de educación ambiental en la población, otros de la ausencia de controles por parte del Estado y otros de actividades económicas que, aunque generan empleo, también dañan nuestros recursos naturales. Pues bueno, como primer punto está la basura doméstica. Una de las causas más visibles es la basura que generamos todos los días en nuestros hogares. Bolsas plásticas, botellas, envolturas, pañales, latas y hasta electrodomésticos viejos que terminan en ríos y quebradas. También tenemos las aguas residuales, que en la mayoría de ciudades hondureñas no hay plantas de tratamiento adecuadas. Eso significa que las aguas negras de miles de hogares van directamente a los ríos y quebradas.
En Tegucigalpa, por ejemplo, el río Choluteca recibe cada día miles de litros de aguas residuales sin tratar. Estas aguas contienen bacterias, virus, detergentes, aceites y restos de alimentos. También tenemos lo que es la industria. Las fábricas y empresas generan grandes cantidades de desechos líquidos y sólidos. Cuando no cumplen con las normas ambientales, descargan sustancias químicas directamente a los ríos. Un ejemplo claro de esto es la industria textil, muy fuerte en el norte de Honduras. Utiliza químicos para teñir la ropa. Estos químicos a veces terminan en el río Chamelecón. También tenemos lo que es la agricultura. Honduras es un país agrícola y eso es positivo porque nos da alimento y empleo. Sin embargo, también trae un problema, el cual es el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes. Cuando llueve, esos químicos se filtran en el suelo o son arrastrados hacia los ríos. Así contaminan el agua cuando llueve y después termina contaminando la comunidad que puede consumir esta agua. También está la ganadería, que en zonas rurales el ganado suele beber directamente de los ríos y muchas veces sus desechos caen en el agua. Esto genera bacterias y parásitos que contaminan las fuentes naturales. Otra de las causas que tenemos es la minería. La minería es otra de las principales causas de contaminación del agua en Honduras. Las minas, especialmente las de oro, utilizan químicos como el cianuro y el mercurio para separar los metales. Estos químicos, al entrar en contacto con los ríos, permanecen durante años afectando a toda la vida acuática y a las comunidades cercanas. Por ejemplo, en el occidente del país se han registrado protestas de comunidades enteras porque el agua que consumen fue contaminada por proyectos mineros. La deforestación. Puede que no parezca, pero la deforestación también causa contaminación del agua. Cuando se talan bosques enteros, el suelo queda desprotegido. Con las lluvias, la tierra se erosiona y se arrastra hacia ríos, llenándolos de sedimentos. Esto no solo enturbia el agua, sino que reduce la capacidad de los ríos y lagos para almacenar agua limpia. Y como último punto tenemos la falta de educación y conciencia ciudadana. Una de las causas más importantes es la falta de educación ambiental. Muchas personas no ven el agua como un recurso limitado, creen que los ríos siempre estarán allí, sin importar cuánta basura se tire en ellos. Esa mentalidad hace que se repitan prácticas como botar desechos, lavar vehículos en ríos o usar jabones contaminantes sin pensar en el daño que se está provocando. Una vez entendido esto, le hablaré sobre las consecuencias de la contaminación del agua en Honduras. La contaminación del agua no es solo un problema ambiental, también es un problema social, económico y de salud pública. En Honduras, estas consecuencias ya se sienten en la vida diaria de miles de personas. La primera consecuencia son las consecuencias para la salud humana. El agua contaminada es una de las principales causas de enfermedades en Honduras, especialmente en las comunidades rurales. Algunos ejemplos son diarrea y deshidratación, cólera y fiebre, hepatitis A y parásitos intestinales. Las consecuencias para el medio ambiente es que la contaminación del agua destruye ecosistemas enteros. Cuando se lanzan químicos a los ríos, los peces mueren o se contaminan, afectando a toda la cadena alimenticia. Los plásticos tardan cientos de años en degradarse y mientras tanto dañan la fauna, como tortugas, aves y peces que quedan atrapados en bolsas o ingieren pedazos de plástico que los matan lentamente. La reducción de oxígeno en el agua provoca que muchas especies acuáticas desaparezcan de ciertos ríos y lagos. En pocas palabras, la contaminación del agua rompe el equilibrio natural, haciendo que los ríos dejen de ser lugares vivos y se conviertan en canales sucios y peligrosos. Las consecuencias económicas. El agua contaminada también afecta a la economía de Honduras. La pesca artesanal. En lagos y ríos, los pescadores ya no pueden obtener la misma cantidad de peces porque las especies mueren o se migran a otros lugares. Agricultura. Cuando se riega con agua contaminada, los cultivos producen alimentos de mala calidad o incluso dañinos. Esto afecta a las ventas y pone en riesgo la salud de quienes lo consumen. Gastos en salud. Las familias tienen que gastar más dinero en medicinas o comprar agua potable embotellada, lo que representa un golpe al bolsillo de muchas familias. Y el turismo. Lugares como playas, lagunas y ríos pierden atractivo cuando están contaminados, reduciendo la visita de turistas nacionales e incluso extranjeros. Consecuencias sociales. La falta de agua limpia también genera conflictos en comunidades. En algunas zonas los vecinos deben pelear por quién tiene acceso a las pocas fuentes de agua.
Esto crea tensiones y desigualdades porque quienes tienen dinero pueden comprar agua purificada, mientras que los más pobres deben conformarse con la contaminada. Consecuencias a futuro. Si el problema no se controla, en unos años Honduras podría enfrentar una crisis de agua potable. Tener agua abundante no significa tener agua segura. Y si las fuentes naturales siguen siendo contaminadas, las futuras generaciones tendrán menos acceso a este recurso vital. Y para terminar y entender mejor el problema, veamos algunos casos claros que ocurren en distintas partes del país. Número 1. El río Choluteca, en Tegucigalpa. Este es quizás el ejemplo más conocido. El río Choluteca atraviesa la capital y recibe toneladas de aguas negras todos los días porque la mayoría de barrios no tienen un buen sistema de tratamiento. Número 2. El río Chamelecón, en la zona norte. En la zona industrial de San Pedro Sula, el río Chamelecón recibe descargas de la industria textil y de alimentos. Esto incluye químicos de teñido, grasas, aceites y detergentes que reducen la calidad del agua. Número 3. La laguna de Alvarado, en Choluteca. Esta laguna es un humedal importante, pero enfrenta serios problemas por el vertido de aguas residuales y la acumulación de basura. La contaminación afecta a aves, peces y los pescadores que viven de este recurso. Número 4. La minería en el occidente. En departamentos como Copán, Santa Bárbara y La Paz se han registrado protestas de comunidades que denuncian contaminación de ríos por proyectos mineros. El uso de cianuro y mercurio deja rastros en el agua que, aunque invisibles, afectan a la salud de quienes la consumen. Número 5. Comunidades rurales sin acceso a agua potable. En zonas como Olancho, gracias a Dios, y parte de Intibucá, muchas familias dependen de quebradas y pozos artesanales para obtener agua. El problema es que estas fuentes no tienen ningún tipo de purificación. Eso significa que la gente consume agua que muchas veces está contaminada por bacterias, restos de animales o químicos arrastrados por la lluvia. Y como último ejemplo, el Golfo de Fonseca en el Pacífico de Honduras. Este es un lugar importante para la pesca y la economía del sur del país. Sin embargo, el Golfo recibe aguas contaminadas provenientes de varios ríos y de actividades camaroneras, que no siempre cumplen con medidas ambientales. Esto reduce la calidad del agua, afecta la vida marina y genera pérdidas económicas para los pescadores artesanales. Y ya para terminar el video, las posibles soluciones a la contaminación del agua en Honduras. Aunque la situación es preocupante, todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas. Lo importante es que existan acciones a nivel mundial e individual, comunitario, empresarial y gubernamental. Veamos algunas soluciones. La número 1 es la educación y conciencia ambiental. La primera solución es crear conciencia en la población. Muchas veces la contaminación del agua ocurre porque la gente no sabe el daño que está causando. Número 2. Tratamiento de aguas residuales. En Honduras, menos del 20% de las aguas negras reciben tratamiento antes de llegar a los ríos. Se necesitan más plantas de tratamiento en ciudades y comunidades. Número 3. Regulación a las industrias y minería. El gobierno debe ser más estricto con las empresas que contaminan. Se necesitan leyes más claras y fuertes que obligan a las industrias a tratar sus desechos antes de verterlos en el agua. Número 4. Protección de fuentes de agua. Es fundamental cuidar los ríos, lagunas y nacimientos de agua. Esto incluye evitar la deforestación alrededor de las fuentes, ya que los árboles ayudan a filtrar el agua y mantener el ciclo natural. Y número 5. Uso responsable en los hogares. Cada persona debe hacer su parte. Cerrar bien las llaves para no desperdiciar agua, no tirar aceites ni químicos por el desagüe, usar jabones biodegradables y recolectar agua de lluvia para algunas actividades de hogar. Son acciones pequeñas, pero sumadas hacen una gran diferencia. Y como mensaje final, les puedo decir que el problema de la contaminación del agua sí tiene solución, pero depende de la acción de todos. El gobierno aplicando leyes y construyendo infraestructura, las empresas siendo responsables con sus desechos, las comunidades protegiendo sus fuentes y cada persona cuidando el agua en su vida diaria. Gracias por ver este video y tomarte el tiempo de aprender sobre la contaminación del agua. Recuerda, el agua es vida, cuidémosla hoy para no lamentarlo mañana. Muchas gracias.